Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Muy buenas noches, Atilio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, le avisamos a la audiencia que estamos en comunicación con Atilio Borón, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard y actualmente es director del programa latinoamericano de educación a distancia del Centro Cultural de la Cooperación. Pero es un hombre, es un estudioso y es un analista súper conocido en América Latina y muy, muy apreciado y más allá de América Latina. Bueno, empezamos, Atilio. A ver, Atilio, ¿qué está pasando en este continente? O mejor dicho, ¿qué es lo que no está pasando? Bueno, lo que está pasando claramente es que hay un desplome del modelo neoliberal que ya se insinuó muy fuertemente en Ecuador hace unas 3 semanas y desde hace una semana y media en Chile, cuando el país que era básicamente la vanguardia de todo ese proceso de ajuste neoliberal en América Latina, el ejemplo a seguir, el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, como se decía, bueno, tuvo que enfrentar una serie de protestas impresionantes derivadas de justamente las inequidades que ha generado el modelo chileno y además un fenómeno que también es muy significativo, que es la corrupción de la dirigencia política. Uno podrá decir, bueno, ¿por qué corrupción? Bueno, porque ha sido cómplice de todos los negociados que realmente se hicieron en todos estos años, en largos años de políticas neoliberales, en donde se privatizó todo: el agua, los servicios sociales, la seguridad social, la educación, la salud. Y bueno, y esto en un contexto en donde el 1% más rico de la población chilena dispone de más de la 1/4 del ingreso nacional, o sea, hace de Chile, digamos, uno de los países más desiguales del mundo, el 8º más desigual del mundo, de 193 naciones, junto con Ruanda. Y eso, ¿verdad?, ese contraste entre esta desigualdad a nivel de la sociedad y ¿cómo decirte?, la opulencia de una dirigencia política y de una clase empresarial, provocó, digamos, ese chispazo que ha generado el incendio, que todavía no se apaga. Hoy hubo grandes manifestaciones, mucha represión en Chile, y mañana hay una huelga general. Digo, no sé, está muy complicado todo el escenario latinoamericano, porque bueno, lo de Chile, lo de Ecuador, digamos, van en esa misma dirección. Colombia, en donde el partido de Uribe ganó 2 de las 32 gobernaciones que estaban en juego y perdió las 2 ciudades más importantes del país, Medellín y Bogotá. Digo, hay vientos de cambio, evidentemente, y eso es lo que está caracterizando el momento actual de América Latina. Como nunca antes, el neoliberalismo está ahora prácticamente en retirada. Una pregunta, las manifestaciones, sobre todo las chilenas, se dieron de forma espontánea. Totalmente espontánea. Ahora, esta cuestión de ser todo espontáneo, ¿tiene ciertos límites? ¿Puede en un determinado momento como implosionar o qué se está esperando de esta espontaneidad? Mira, depende, todavía está el proceso está en pleno desarrollo, no hay manera de decir si esto ya se ha terminado o no. Creo que todavía podemos tener novedades ahí. Evidentemente que un proceso de esta naturaleza tiene un efecto corrosivo muy grande sobre el gobierno, y yo creo que ya evidentemente Piñera está totalmente acorralado. No quiere decir que se vaya a caer ni que vaya a haber reemplazo del gobierno, pero claramente es una situación en donde el grado de gobernabilidad que tiene este hombre casi igual a 0.
que vaya a haber un reemplazo, no, y quién lo reemplace, pero hay cosas muy interesantes que plantea la multitud ahí, que es decir, exigirle al Congreso que apruebe una ley mediante la cual se convoque una asamblea constituyente, que Chile nunca tuvo en toda su historia, ¿verdad? Y bueno, y eso están presionando mucho en Valparaíso, hay marchas multitudinarias en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso. Eventualmente puede por ese lado haber un principio de solución, pero mira, más allá de que Piñera se queda, no sé si tú has visto el blog mío hoy, que yo en la tarde colgué una nota larga que recién la terminé a eso, las 6, 7 de la tarde, pero más allá de si Piñera se va o no se va, o si hay un cambio de gobierno, lo que claramente quiere esto decir de que ese modelo neoliberal, tal como funcionó en Chile durante casi 50 años, ya está agotado, ya está, y lo tiene que cambiar, so pena de que pueda haber un incendio de significativas proporciones en Chile, porque las cosas que se han visto en estos últimos 10 días no se vieron nunca se vieron en la historia de Chile. Digo, esto es un fenómeno absolutamente novedoso y por lo tanto me parece a mí muy digno de ser tomado muy seriamente, ¿verdad? O sea, no sabemos lo que viene, lo que sí sabemos es que esto se acabó. O sea, el neoliberalismo es una etapa ya clausurada en América Latina, lo clausuró México con López Obrador, lo clausuró, Evo Morales, lo está clausurando la Argentina con el nuevo gobierno, tenemos los disturbios en Chile, disturbios en Haití, grandes protestas en Ecuador está al filo de la navaja porque el movimiento indígena se retiró, ¿verdad? Volvió a sus comunidades, pero lo que no cabe ninguna duda es que Moreno no puede retroceder un ápice de su compromiso con el fondo. Cuando empiece a aplicar esas políticas, probablemente en enero, febrero tendremos un estallido peor que el que tuvimos antes. Y en Chile la cosa, digamos, no termina. Y evidentemente ahí va a haber cambios, pero muy, muy importantes. O sea, yo creo que la única certeza es esa, el primado indiscutido del neoliberalismo como modelo sociopolítico y económico en América Latina ya es cosa del pasado. Y eso es una gran novedad y es una muy buena novedad. Sí, efectivamente sí, es una muy buena novedad. De todas formas, nos preocupa un poco la cuestión de las elecciones del Uruguay, aunque es un país chico, pero me parece muy significativo. Sí, claro, es muy importante. Lo del Uruguay fue una desgracia ahí, y yo creo que hubo un fenómeno de cansancio, de no renovación de la dirigencia política. Ahí me parece que hubo un problema serio por ese lado. El candidato Martínez no es un hombre que tenga mucho carisma, no es un buen candidato para las elecciones, para seducir al electorado, y bueno, y ahora hay un problema muy muy serio porque apareció un Bolsonaro uruguayo, que es un personaje siniestro, el ex comandante en jefe del ejército, Manini, no sé, y él es un hombre que se opone totalmente a investigar el problema de los derechos humanos y la violación durante la dictadura, está en contra de la legislación de la igualdad del matrimonio igualitario, la legalización del aborto, el tema de la liberación de la compra de cannabis para usos medicinales, etcétera, y puede desempeñar un papel importante, tanto a favor como en contra, no se sabe todavía, de la candidatura de la calle Pou, ¿no? Porque por una parte puede atraer a un sector duro de la sociedad uruguaya, pero por otra parte ese Bolsonaro en Uruguay puede tener un efecto negativo, un rebote, digamos, actuar realmente como un boomerang en contra de esa candidatura de la derecha. Así que es una elección muy complicada, no necesariamente está perdida para el frente, aunque creo que las chances superiores las tiene en este momento la derecha, pero habrá que esperar un poquito cómo se desenvuelve la campaña en las próximas 4 semanas. Bueno, ¿qué me cuentas de Bolivia?
porque en Bolivia, bueno, ganó Evo Morales, pero hubo toda una revuelta en la zona, en el este, digamos, en Santa Cruz, Sí. que siempre ha sido opositora a Evo Morales y de donde han salido todos los golpes de Estado militares. Sí, mira, yo creo que en Bolivia, te digo un poco antes de que se me acabe la voz, como ves, estoy con una disfonía tremenda, Sí. pero en Bolivia había ya un plan preconcebido de que no iba a aceptar de ninguna manera el candidato Carlos Mesa un resultado distinto al de su triunfo, lo cual, te das cuenta, es una locura, porque vos vas a competir en las elecciones suponiendo que aceptás las reglas del juego, y si ganás, ganás, y si perdés, perdés. Pero claramente en el caso de Carlos Mesa, él hizo toda una convocatoria a desconocer el resultado de las elecciones, y pienso que en ese sentido lo que él está haciendo es una especie de convocatoria a la rebelión popular, que puede llegar a ser muy violenta o que hacer un derramamiento de sangre muy grande en Bolivia. Ahora, cuando uno mira los números reales, ¿verdad?, Evo le lanzó una propuesta muy fuerte, le dijo: ¿verdad?, vengan y cuenten ustedes los votos, vengan y cuenten los votos, y si hay fraude, vamos a una segunda vuelta. Él lo dice muy tranquilo porque asegura que no hubo fraude. Vamos a ver qué hace la OEA, que por otra parte en otras elecciones nunca participó, ¿no? Por ejemplo, nunca se le ocurrió impulsar una revisión de la escandalosa elección de Juan Orlando Hernández allá en Honduras. O sea que hay acá un doble estándar, no se revisa lo de Evo, pero se deja correr otras elecciones en las cuales hubo flagrantes violaciones a la libertad electoral. Pero bueno, sabemos que la OEA desempeña un papel político, depende de lo que Trump le ordena, y bueno, desgraciadamente eso puede complicar más todavía el escenario boliviano, que está muy convulsionado, y la gente está toda muy dispuesta a realmente la lucha. No me sorprendería que hubiera una situación muy tensa en Bolivia y que probablemente haya un intento separatista. Acuérdate que en el 2008, me parece que fue, hubo una tentativa separatista en Bolivia, donde Estados Unidos envió nada menos que al embajador Philip Goldberg, que era un especialista, fue la persona que redibujó el mapa de los Balcanes, ¿no?, cuando se vino abajo Yugoslavia, y fue con la idea de hacer una tarea de la partición de Bolivia también, entre la Bolivia occidental y la Bolivia oriental. Fracasó a último momento, pero no se puede descartar de que puedan hacer un plan así, que de repente el presidente Trump saque un tuit diciendo que reconoce como presidente de Bolivia a Carlos Mesa. Digo, es una situación muy delicada, muy explosiva. Bueno, mira, Atilio, te agradecemos muchísimo. No te vamos a hacer más preguntas porque estás realmente muy afónico. Te agradecemos por este análisis y te agradecemos también por este gesto que tuviste con nosotros de responder en estas entrevistas a pesar de cómo te sientes y de cómo está tu voz. Te agradecemos. Un gran abrazo. Yo sé la importancia de lo que ustedes hacen ahí en la radio, así que para mí es un placer. Lamento, pero bueno, ya cuando esté mejor podemos hablar más largo. Bueno. Te agradezco entonces. Buenas noches. Buenas noches, Atilio. Muchísimas Adiós. gracias. Adiós. ¿A quién estábamos escuchando, Adriana? Estuvimos escuchando a Atilio Borón, que es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Harvard y que actualmente es director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia del Centro Cultural de la Cooperación, pero es un hombre que ha tenido muchísimo cargo, es un hombre que es un gran analista. Y Consultado por jefes de Estado de la estatura de Fidel Castro, de Evo Chávez también, ¿no? Sí, no, es una persona realmente más que respetable, sus análisis son muy escuchados, muy leídos, y le agradecemos porque la situación en que estabas ayer, cuando hablé con él, me dijo: mira, Adriana, yo no sé si voy a poder hablar, porque no se le escuchaba absolutamente nada ayer por teléfono, pero dice: llámame hoy a mediodía y te voy a decir si participo o no, y ha tenido la gentileza realmente de participar a pesar del estado de su voz, que se notaba que no estaba del todo bien. Entonces, un agradecimiento muy grande.
a Atilio Borón por esta participación. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.